Vemos. Papá, ¿ya vas a hacer? No, cuando te digan. Listo. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Servio, por la voluntad tuya de poder participar con nosotros en esta charla de mucha importancia para tu carrera profesional e indudablemente para el conocimiento de cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos la charla sobre la metodología cualitativa para la formación de directores de proyectos. Caso programa de vivienda en la provincia de Loja. Servio Burneo Valareso es lojano, más de 20 años dirigiendo obras de infraestructura, edificios de departamentos, vivienda, productor de ecomateriales. Además, gestor de planes y proyectos de desarrollo para clientes públicos y privados. Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, project management con la metodología PMI. Representante Ecuador-Perú de la Red Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos. Ingeniero civil de la Universidad Central del Ecuador. MBA y especialidad en gestión de proyectos de la Escuela Politécnica Nacional. A la fecha, una candidatura a doctora en ciencias técnicas en Cuba. Ha participado con varias ponencias nacionales e internacionales, además de publicar artículos en revistas indexadas. Fue profesor ocasional de gerencia de proyectos en la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenido, mi estimado Servio. Ya conoces la metodología, la presentación sin interrupciones y luego tenemos la serie de preguntas. Ok, ¿puedo ya empezar? Sí. ¿Se me escucha? Bueno, en primer lugar, Patricio, agradeciéndote mucho tu gentileza, tu hospitalidad, y a todos los amigos que siempre estamos ahí conversando, Hernán, Mario Morán, Raúl. Bueno, que eso me da mucho halago y confianza de transmitir estos conocimientos. Creo que ya podemos... Puedes compartir. Podemos compartir, vamos. Ahora. Aquí te hacemos. Amplíame todo, acá. Sí, ahí pícale para que amplíes. Ok. Bien, el tema que he preparado para el día de hoy es la metodología cualitativa para la formación de directores de proyectos, tomando como caso de estudio el programa de vivienda rural en la provincia de Loja, Ecuador. Les comento que este trabajo es mi trabajo doctoral, así que bienvenidas todas sus opiniones, realmente me harían un grande favor. Y bueno, vamos ahí. Invertir en proyectos es renunciar a las satisfacciones inmediatas a cambio de esperanzas y beneficios futuros. Todos nos vamos a acordar en la década anterior, nunca se había visto una cantidad de proyectos, ¿no?, tan impresionante. Lógicamente el Ecuador invertía el 30% del PIB, mientras países vecinos solamente invertían el 20% del PIB. Y así es como se hicieron muchos puentes, rehabilitación de vías, como las que estábamos hablando, a Zumba, pero también proyectos un poco gigantes, ¿no? Hidroeléctricas, aeropuertos. Bueno, realmente sería, el tiempo nos faltaría para poder hablar de todos ellos. Así como se invertían en proyectos, también se decidió la construcción de viviendas. Recordaremos que se hacían 50.000 viviendas al año. A la provincia de Loja le correspondían unas 5.000, el 1% de todas ellas, ¿no? Sin embargo, la revista Gestión ya daba indicios de que algo estaba ocurriendo ahí. El 50% de los usuarios se prepararon para trabajar en sus viviendas, eso nunca ocurrió. Muchos opinaron que esas viviendas pudieron haber sido mejor construidas, otras nunca fueron ocupadas. Y bueno, realmente los planificadores parece que no lograban distinguir entre vivienda de interés social, vivienda rural, ¿no? Todas las viviendas eran similares. Entonces, las preguntas, ¿no?,
existió realmente un manejo adecuado del tema de la vivienda y hubieron responsables sobre este tipo de manejo. No solamente las críticas eran para estas viviendas que se construían aquí en la provincia de Loja, también las críticas venían de otros proyectos, ¿no? Sobre costos, incumplimientos de contrato, poca participación de empresas locales y nadie era responsable de nada. Bueno, esto motivó para realizar la presente investigación. Patricio, una consulta ahí abajo, no sé, yo no puedo ver, ¿ustedes sí pueden ver? Sí. Sí la pueden ver completa, ¿no? Podemos ver completo, lo que pasa es que tú, el momento que mueves el cursor, te aparece toda la regla abajo y por eso te debe estar tapando. Ay, ya. Ok. Entonces, cógele Bien, el cursor y ponle arriba. Ya, ahí está. Bueno, en definitiva, la presente investigación se motiva en que hay un desconocimiento de la ciencia de los proyectos. Y partiendo de ahí, pues, ¿no? Esa es la causa del fracaso de los proyectos que en ese momento se construían en el país. Repito, ¿Qué pasó? no baja. Ay, Ya, suelta ahí. Ok. Bien, si nosotros hacemos un esquema de los problemas de los proyectos, ocurre que solamente el 30% de los proyectos tienen una causa técnica o tecnológica, ¿no? Y esa es la visión de un estudiante de ingeniería civil, el cual, bueno, es la formación tradicional del ingeniero civil. Entonces, ¿cómo los estudiantes de las carreras de ingeniería civil, ellos trabajan, pues, ¿no? Su trabajo de tesis consiste en una investigación en la cual prueban una hipótesis bajo modelos matemáticos, estadísticas, y así es como se forman los ingenieros civiles. Esto es, cuando hablamos de este tipo de investigación, estamos hablando del paradigma cuantitativo, ¿no? En donde los problemas técnicos tienen una solución. Y quizá esta sea la crítica a la forma de nosotros investigar los problemas técnicos que se presentan en el día a día. Sin embargo, el ingeniero, el egresado de la carrera, pues cuando sale al campo se topa con otra realidad. Los problemas no solamente tienen una causa. Acuérdense que cuando hay muchas especialidades, el planteamiento del uno afecta el planteamiento del otro. Esto nos lleva a que los problemas tienen muchas causas, pero también podrían tener muchas soluciones. Otra razón para evitar la investigación cuantitativa es que los proyectos son únicos, son singulares. No se puede muestrear proyectos. Cuando el mismo proyecto yo lo realizo en dos lugares diferentes, los entornos son cambiantes. Entonces, nunca podré acumular un muestreo de proyectos para estudiarlos. Además, la visión del estudiante de la carrera de ingeniería civil es un enfoque un poco puntual. Y lo que se requiere para trabajar en los proyectos necesitamos un enfoque sistémico, o sea, una visión global. Bueno, todo esto nos hace pensar que la metodología de la investigación no va por el tema de la cuantitativo, sino tenemos que trabajar por el método cualitativo, que es a base de encuestas. Este tipo de investigaciones muy desarrolladas en las ciencias de la salud y muy poco desarrolladas en las ciencias técnicas. Aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? La construcción junto al Estado, junto a las empresas, dentro de un entorno socioeconómico. Esta es la visión global de cómo se ve la actividad de la ingeniería civil. Y lógicamente el Estado, las empresas, muy interrelacionadas con todo el aparataje de la construcción. Otra forma de ver
el sistema proyecto es, por ejemplo, que aunque haya discrepancias entre las partes interesadas, entre el promotor, el inversionista, el constructor, hay un punto de unión, que es el proyecto. Entonces, el proyecto viene a ser como el punto de enlace de todas las involucradas en los proyectos. Aunque tengamos opiniones totalmente opuestas y distintas, sin embargo, el proyecto es lo que nos une, ¿no? Bien, entonces esto nos lleva a que hace falta formar profesionales con esa visión, una visión un poco más humanística, basada en la metodología cualitativa, para enfrentar los problemas sociotécnicos. Los problemas sociotécnicos son el 70% de los problemas del día a día, y tan solo el 30% de los proyectos son problemas técnicos, ¿no? La ciencia de los proyectos nos va a ayudar justamente a poder encaminarnos hacia este tipo de investigaciones, y es quizá la razón del desconocimiento del tema de los proyectos. Aquí vemos otro enfoque sistémico, ¿no? El proyecto en el centro y el entorno hacia la parte, hacia el contorno. Sin embargo, ¿cómo afecta el entorno, ¿no? El entorno económico, político, el entorno cultural. Son las causas para que los proyectos se modifiquen. Y si nosotros podemos ver esas flechitas, lo que nos dicen, lo que nos transmite es que el entorno afecta al proyecto, y el proyecto también puede afectar en el entorno, pero muy poco. Estas relaciones son muy estrechas. Cuando nosotros abstraemos el proyecto, ¿qué es el proyecto? Necesitamos aquí le llamamos las variables internas, ¿no? O los subprocesos. Un proyecto se compone de planificación, de información, de formación de talento humano, de técnicas y tecnologías. Y tiene que haber un equilibrio. Si el proyecto no está en equilibrio con el entorno, podría desaparecer. Si el proyecto no se modifica a las variables del entorno, el proyecto va a sucumbir. ¿A qué me refiero con, por ejemplo, una situación económica, un cambio político? El proyecto lógicamente se va a alterar. Entonces el proyecto se modifica y es variable y es voluble, ¿no? Ahora, cuando se priorizan solamente ciertos intereses particulares, la parte política, la parte económica, y se subvalora el resto de condiciones del entorno, el cultural, el ambiental, eso nos lleva a proyectos fallidos. Entonces, mucho ojo ahí con quienes toman decisiones, ¿no? De tomar todas todo lo que puede estar ocurriendo ahí con el entorno. Bien, vamos a darle una visión rápida a la provincia de Loja. Ustedes recordarán, en el 99 se firma la paz con el Perú y empieza el desarrollo activo de la provincia, ¿no? Casualmente hay una época de mucha migración y empiezan a llegar remesas de las personas que han salido. El siglo XXI también nos trae nuevas tecnologías. Bueno, y esta expectativa de las pymes que surgen en Loja por construir vivienda. Entonces fue un poco complicado. ¿Cómo es que la metodología DIP, de directores de proyectos, de grandes proyectos que se hacían en el país, en este ejercicio lo vamos a tratar de llevar a democratizar en proyectos mucho más sencillos como son la vivienda rural. El problema de lo que estaba ocurriendo en la provincia de Loja, hacía falta potenciar las causas exitosas y encontrar las causas que nos están produciendo las fallas en los proyectos. Entonces se buscó a 15 profesionales locales con experiencia en construcción de proyectos, ingenieros, arquitectos. Créanlo, no fue una tarea fácil, nadie quería inicialmente comprometerse con el tema de la vivienda. Sin embargo, tuvimos que un poquito obligarlos ahí con las buenas amistades, y lógicamente se convirtió en el grupo de expertos, ¿no?
que igual no era cualquier persona, lo queríamos que realmente trabajen con nosotros y se comprometan. Además, bajo la metodología cualitativa, ellos iban a llevar a cabo este trabajo de investigación. Este trabajo consistió en 7 preguntas. La primera fue, ¿cuáles considera que pudieron ser las principales causas de los fallidos proyectos de construcción de viviendas? Dándole un orden de importancia, dándole 5 al mayor valor, de mayor importancia es la poca o nula utilización de la metodología de dirección de proyectos. O sea, esto confirmaba que la investigación iba por buen camino. La pobre definición del alcance, metas y objetivos era una razón un poco menor. La calidad y los riesgos, que también influían mucho en el fracaso y en el éxito de los proyectos. La segunda pregunta, son 7 preguntas, dice, ¿se implementaron planes de ejecución? El 13% comentó que solamente, solamente el 13% comentó que se llevan planes de ejecución. Lógicamente, sin planes de ejecución, ¿qué proyecto iba a salir bien, no? Iba a haber muchas imprecisiones, los costos iban a cambiar. Bien, existían sobrecostos en los proyectos de construcción de las viviendas. El 20% consideró que no existen sobrecostos versus el 80% que sí existen sobrecostos. Bueno, ¿cómo percibe el propietario, no? A veces el constructor dice, bueno, esa fue una situación, claro, si no hay planificación, si no hay un alcance bien definido, eso llevaba a que los costos se eleven, pero la percepción de los clientes es de que hay un sobrecosto ahí. Bien, en la pregunta que si existe integración de los proyectos, el 80% consideró que no existe ningún tipo de integración. La siguiente pregunta es si hay calidad aquí me acuerdo de mi buen amigo Hernán. Entonces, si existe calidad en los proyectos, el 47% informa que nunca hay controles de calidad versus el 13% que consideran que sí hay controles de calidad. No solamente en la calidad, sino en la calidad completa, ¿no? Del alcance, en los tiempos, en la gestión de riesgos. Bueno, así es la calidad, ¿no? Te lo observa todo. Se utilizaron metodologías de construcción, el 80% desconoce metodologías de construcción. El PMI mucho menos. Sin embargo, de este poco porcentaje de este 20% que sí conoce algo de metodologías de proyectos, dice que el PMI, los proyectos son muy exitosos. Bien, entonces, con esta investigación base ya teníamos nosotros los resultados de la investigación. Los procesos de planeación son pobres e insuficientes. Al igual que los procesos de integración, seguimiento y control. ¿Ya? Entonces, está corroborando las respuestas de los expertos. Existe desconocimiento general del funcionamiento de una metodología de proyectos, ¿no? Solo hablábamos de que muy pocos conocen que existe una metodología PMI. Tal vez conocerán una metodología particular, pero realmente la metodología PMI es muy poco difundida en nuestro medio. Y la otra es que cuando efectivamente existe una metodología PMI, hay mucho éxito. Esta fotografía nos da razón del primer proyecto documentado de la historia en el mundo, ¿no? Se trata de la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara, 2650 años antes de Cristo, en la cual se le encargó el faraón Sócer, le encargó a Imhotep, al arquitecto Imhotep, la construcción de este proyecto, el cual vendría a ser el primer director de proyecto, ¿no? Bueno, aquí la definición de proyecto hay muchas definiciones. Hay quien considera proyecto a un grupo de planes y papeles y costos, ¿no? Hasta quien considera que proyecto es la culminación exitosa
de una idea. Sin embargo, aquí solamente ponemos una definición, que es la combinación de recursos humanos, no humanos, reunidos en una organización temporal para conseguir un propósito determinado. ¿Qué significa esto? Que tiene un principio y un fin. Que el tipo de organización es solamente temporal, eso podemos dar fe a todos los constructores. Y lógicamente una combinación de muchos recursos. Tuvieron que pasar 4.650 años para que la gente se interese en lo que es la dirección de proyectos, ¿no? 4.650 años desde que se hizo el primer proyecto o se documentó el primer proyecto. Y así es como nace el PMI. En España, en Estados Unidos, una base de datos muy impresionante, a la fecha tiene 187 países. Creo que está el Ecuador también, pero muy poco la interacción que está ocurriendo entre el capítulo Ecuador y lo que es el PMI. Bien, no solamente el PMI es la única asociación que tiene que ver con la dirección de proyectos, también tenemos la red RIPRO, del cual yo le hago mucha publicidad. Y estaría muy gustoso que realmente esta red cale en Ecuador. Tiene membresía gratuita, impulsa la ingeniería de proyectos, habla de la formación, la investigación y la transferencia de conocimientos, ¿no? Es una base asimismo es una base de profesionales, pero está enmarcada en la parte académica. En el Ecuador solamente está la universidad, la UTPL, la Universidad Católica, que muy poco participado. Pero aquí están 80 universidades involucrándose. Esta es de reciente formación. ¿Por qué era necesario la red RIPRO y no el PMI? Eso quizá tenga que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma particular de ver las cosas, ¿no? Entonces, esta metodología de PMI es un poco compleja. La cultura no cala, la vemos un poco extraña, no así la red RIPRO, que tiende a ser un poco más nuestra, más latina, ¿no? Bien, el management. La palabra management, ya no es una palabra anglosajona. No hay una traducción exacta. Hay quien la considera que es administración. Claro, hay una persona con una autoridad, un jefe departamental, que está ahí para que no hayan desviaciones. Es una herramienta necesaria, pero no suficiente. Porque el manager es mucho más que eso. También es un gestor, porque realiza las tareas con esfuerzo y eficacia. Pero tampoco es suficiente esta definición. La mejor definición de management es dirección. Porque ahí, aparte de lo que hay administración y gestión, también hay toma de decisiones y optimización de recursos. Quizá la mejor traducción es dirección integrada de proyectos. Hay quien la considera un arte, hay quien la considera una ciencia, pero como hay mucho de lo personal, mucho del director que influye, por eso se considera un arte, porque aunque está la ciencia de por medio, es una forma particular de resolver las cosas, ¿no? Utiliza mucho técnicas y herramientas. Al hablar de técnicas estamos hablando del MC Project, del BIM, que está ahora de moda, pero y así vendrán muchas más herramientas a la dirección de proyectos. Hay quien habla de que el BIM abarca a la dirección de proyectos, pues no es así. Bueno, y todo tiene que ver con la optimización y el logro de los objetivos. A la fecha, la dirección de proyectos ya es una rama, una especialidad de la ingeniería civil destinada a materializar proyectos. Se ocupa de la coordinación técnica, administrativa y financiera.
Perdón, ¿Qué pasó? ya te cuento. Ya. Necesita de un director de proyectos. Cuando hablamos de manager, lógicamente la persona más importante es el director. ¿Y quién está ahí para justamente cautelar los intereses de la propiedad? ¿Quién es el director de proyecto? Que ya sabemos que es el que está manejando el proyecto, que tiene autoridad, pero es una persona también que sabe manejar la difícil relación entre inversionistas y diseñadores. La siempre difícil relación entre constructores y quién es el promotor del proyecto. Servio, no están pasando las páginas, te quedaste en la que dice abajo logro de los objetivos. ¿Mm? Ahí. Ah, ya sé qué pasó. ¿Qué pasó? Ahí. Perdón, Pablo. Quítame ese cuadro. Ya. Llévame para acá. Sí. Acá, un ratito. Quítame eso. Aquí está. Ahí creo. O sea, te quedaste ya, en esta de logro de los objetivos que dice Acerto te quedaste. Correcto. Bien, precisa la dirección de un responsable único. Y este responsable único del proyecto justamente está ahí para precautelar los intereses del propietario. El propietario, estamos hablando del dueño del proyecto, el inversionista, ¿no? Bien, entonces, ¿quién es este personaje, este director? Que ya sabemos que es el management del proyecto, que sabe manejar las difíciles relaciones entre diseñadores y constructores e inversionistas, y que sabe inclinar la balanza cuando conviene, ¿no? A veces tiene que llevar de la parte técnica a la parte administrativa o viceversa, porque manejar esa balanza es un poco complicado. Y con una actuación oportuna, porque él es una persona muy hábil, atraviesa las estructuras de forma horizontal, pero él, a la final él es el responsable de que el proyecto se haga en el tiempo, en el costo y la calidad. Maneja muy bien el enfoque sistémico porque conoce la forma global. Bueno, en definitiva es un líder formado como tal, porque tiene la competencia, el conocimiento, el sentido común para hacerlo. Algo, yo podría simplemente abstraer que es el quizá el eslabón perdido que necesita la construcción. Él lógicamente no lo puede hacer solo, necesita un grupo de personas, perdón, necesita un equipo. A diferencia que entre grupo y equipo es que el grupo lo consigo es una suma de individualidades. En cambio, equipo es una sinergia, es un equipo que es ganar, ganar. Ahí están las grandes ligas. El director, lógicamente, al frente del equipo y las estrellas, ¿no? Las estrellas podrían ser los especialistas en los diferentes campos. Bien, esta organización temporal, que es el equipo, todos trabajan en pos de un objetivo común, con mucha motivación y entusiasmo. Y algo adicional, son moderadamente competitivos y conflictivos. Bueno, ahí me acuerdo de mis pasos por la Politécnica. Este gráfico nos deja ver cómo es un esquema tradicional de un proyecto. En determinado momento se contrata la viabilidad del proyecto. Deben pasar algunos años para que se contrate el diseño. Y cuando hayan recursos, quizás se contrate se llegue al contratista y finalmente el proyecto se cumple. Es el esquema tradicional. ¿Cuál es el esquema de dirección de proyectos? ¿Qué es lo que plantea esta charla que está ahí de por medio, ¿no? Cuando se contrata a un manager. El manager que es el delegado de la propiedad, él es el responsable único y lógicamente con su equipo del diseño, la contratación y todo lo que está por el proyecto. Entonces aquí vemos que es una estructura totalmente
modificada, pero es la que actualmente es la tendencia, ¿no? Y lógicamente ahora sí va a haber un responsable que dé cuenta de lo que está ocurriendo. Además que es un canal único de comunicación entre la propiedad y el delegado, en donde todos se sienten parte de la propiedad. Es un poco, es un esquema un poco renovado, digámoslo así, porque aquí no hay competencia. Porque todos de alguna forma pasan a ser trabajadores del DIP. Bien, en su primer momento, este grupo de expertos que ya nos respondieron algunas preguntas, en este momento se los convocó ahora para que hagan una opinión un poco más puntual de cada uno de cómo afecta el entorno al proyecto. El proyecto en el centro afectado por un entorno modificante y cambiante. ¿Cómo se mide cada una de estas variables? Por ejemplo, la variable económica, por medio de indicadores. Entonces, ¿cuál es el trabajo del equipo? Que califiquen cómo afectan cada uno de los indicadores de la variable económica y estos cómo afectan al proyecto. Y así se fue haciendo con la variable económica, con la variable política, la variable jurídica, dándole el peso respectivo. En esta ocasión, el grupo de expertos le dio un peso muy alto a la variable económica y a la variable técnico-funcional. La variable jurídica y la variable política medio alta y así sucesivamente hasta llegar a la variable cultural, sociológica y psicoperceptual que no tiene un peso relevante en la construcción. Estamos hablando del entorno en la provincia de Loja. Quizá este mismo proyecto en otro entorno o quizá en otro año, yo diría que en este momento la variable política ya tendría un valor más alto, ¿no? Me refiero a los últimos meses, pero este trabajo tiene una actualidad de unos 3 meses atrás. El proyecto tiene sus departamentos, ¿no? O tiene sus subproyectos que es como le llamamos aquí. Y también le fuimos dando peso y dándole indicadores a cada uno de ellos. Entonces, un proyecto necesita de planificación, de control, del factor humano, y realmente cuál es más relevante que otro, ¿no? Entonces, este grupo de expertos, bajo una metodología DELPI, entonces fueron dándole una asignación, y en este caso, por ejemplo, lo que es el plazo, la definición del costo, la definición del objetivo, le iban dando un peso muy alto. Y así sucesivamente se fue trabajando con cada uno de estos factores o indicadores de todos los subsistemas, planificación, organización, control. Y el resultado fue que la planificación y el control, lógicamente el control y la información tienen un peso bastante elevado. La parte tecnológica increíblemente tiene un peso menor, el factor humano mucho menos. Ahí está este gráfico muestra cómo afectan los subsistemas de planificación dentro a la parte interna del proyecto, ¿no? No al entorno. Entonces estamos hablando del proyecto en sí, del sistema proyecto. Aquí podemos ya verlo al proyecto en una visión global, sistémica. El proyecto rodeado de todos sus departamentos de planificación, de control, y rodeado de un entorno cambiante y que lo modifica día a día. Entonces, este modelo es es la abstracción en un entorno de la provincia de Loja para programas de vivienda rural. Este modelo nos serviría para un análisis, por ejemplo, y toma de decisiones. Bajo este modelo ya podemos, cualquier proyecto, analizarlo de mejor forma, ¿no?
Con este modelo pudimos construir un manual de procedimientos. Es cierto que el PMI tiene el PMBOK, pero como decíamos, es tan lejano a nuestra cultura. Entonces, construimos un PMI lojano, digámoslo así, que es un manual de procedimientos ajustado a nuestra realidad, como base, lógicamente, el PMI. En base a este manual podemos conducir un proyecto, enfocarnos en los objetivos de la empresa, capacitar a nuestros equipos, a nuestros trabajadores, una retroalimentación continua. Pero eso no se iba a quedar ahí. Cada uno de los expertos, una vez que trabajaban en estos talleres, fueron llevando estos conocimientos a sus propias empresas o a sus propias oficinas o direcciones. Y entonces se construyó un modelo de cómo trabajar. Por ejemplo, aquí hay una empresa que lo tomó a ¿no? Pero yo realmente no estaba muy de acuerdo. Yo quería que este modelo pues, vaya más bien a un organismo grande, ¿no? Un consejo provincial o algo así, ¿no? Bueno, pero en definitiva los proyectos atraviesan en forma transversal bajo una sola dirección de proyectos y cada proyecto con un director. Bueno, esto es la estructura del esquema de la empresa que manejaban los proyectos. Y lógicamente este manual, que la intención es el manual, le dé seguimiento y control a cada uno de los proyectos que, en este caso, el programa de viviendas de interés social, de las viviendas rurales. Pues otra ventaja es que podíamos teníamos un lenguaje común para transmitir las experiencias positivas al personal, motivarlo y mejorar el trabajo en equipo. Este manual de procedimientos tiene dos partes. Una parte general, que tiene que ver con glosarios, la parte ética. Y otra parte en sí, que es la parte específica de cada proyecto. Una guía, cómo procedemos cuando activamos el proyecto, cómo desagregamos. Bien, todo esto es dentro de la empresa escogida, ¿no? Bueno, la propuesta finalmente fue observada se invitó a 5 expertos externos para que analicen este esquema. Y se les pidió a este grupo de expertos que evalúen la propuesta. Y una vez con una frase que ellos indiquen que el manual, le íbamos asignando un orden. Entonces aquí está, en primer lugar, facilita mucho el trabajo de dirección. Hay quien considera que es una herramienta muy útil para controlar el proyecto. Y solamente, de acuerdo a Pareto, solo se tomó en cuenta estas dos elementos. Sin embargo, no podíamos desechar que es muy necesario para las empresas, que también tiene mucho detalle, aporta muchos conocimientos de dirección, y hay quien le pareció un simple libro. Bueno. Otra pregunta que se hizo, si está de acuerdo con este esquema, este manual de procedimientos para trabajar en las empresas. El 100% estuvo de acuerdo. De acuerdo al 60% y muy de acuerdo al 40%. Se les pidió recomendaciones, pues ellos consideraron que a estos talleres había que seguir trabajando en ellos. Y hay quien fue más allá y que consideró que este podría ser una herramienta incluso para buscar la certificación PMI. Y otra recomendación que surgió fue que se promuevan estos cursos, se transmitan a los colegios profesionales, porque considerábamos que este ejercicio nos iba era un buen ejercicio, digamos, de formar directores. Entre las conclusiones tenemos que sin recurrir a diseños tradicionales costosos, con la metodología cualitativa, conformada por un equipo de expertos,
y el apoyo de empresas vinculadas a la vivienda rural, se logró diseñar un modelo teórico y un manual de procedimientos. Este modelo permitió determinar cuáles eran las variables del entorno que afectaban positiva y negativamente con mayor frecuencia y eran para nosotros los factores clave para definir la eficiencia de los programas de vivienda rural. Y el manual de procedimientos facilita la formación de líderes y lógicamente el manejo del proyecto. Como recomendaciones, el manual de procedimientos no puede ser estandarizado o generalizado en otros entornos. Ya habíamos hablado de que este manual fue hecho aquí en la provincia para determinados programas de vivienda. Otras recomendaciones que se continúen manteniendo estas capacitaciones permanentes, lo cual motivaba a los directores que estaban en formación. Y a medida que nosotros se iban consiguiendo logros del proyecto de la vivienda, podríamos transmitirlo bajo este esquema a otros entornos, ¿no? Y por qué no a otro tipo de proyectos en general. Bien, este es el trabajo que les quería transmitir. Yo no sé si cumplí con el tiempo. Y muchas gracias, Patricio. Hasta aquí va la parte de la conferencia. Muchas gracias, Servio. Indudablemente la dirección de proyectos permiten que estos sean mucho más eficaces en todos los sentidos, económicos, técnicos, etc. Estimados colegas, abrimos el conversatorio. ¿Le puede cerrar la presentación, Servio, para poder establecer el diálogo correspondiente? Perfecto. Las personas que deseen intervenir lo pueden hacer directamente o levantando la mano. Estamos un poco tímidos, creo, el día de hoy. O tal vez están sin palabras. Solito, ¿cómo estás? Rafael, ¿estás alzando la mano? Rafael. Bueno, ingeniero, muchas gracias Patricio por la palabra. Yo no soy experto en PMI, pero algo he leído, tuve la oportunidad de estudiar con el Tecnológico de Monterrey la metodología. Si bien entendí esa metodología, es una metodología básicamente de herramientas para la dirección de proyectos, como bien decía el ingeniero. Hablamos de la gestión del tiempo, la calidad del costo, el alcance, el cierre, las adquisiciones, recursos humanos, comunicaciones, etc. Creo que hay como 10 áreas de conocimiento asociadas a la propuesta del PMI, como hay varias metodologías. Sabemos que el PMI es un instituto en Estados Unidos, como bien decía el ingeniero de la Universidad de Pensilvania, y sabemos que hay otras metodologías de gestión de proyectos propuestas por la Unión Europea, algunas instituciones japonesas, etc. No, Andrés. Me parece bien que las herramientas duras, las voy a llamar así, que es lo que propone el PMBOK, estén, digamos, de alguna manera sistematizadas, tomando en cuenta los factores internos, como hablaba el ingeniero, y los factores externos son como riesgos asociados a proyectos que en su medida se pueden tomar en cuenta, pero a veces son riesgos exógenos que no dependen del gestor del proyecto en sí. Y entendiendo la temática que ha mencionado el ingeniero hoy, estamos hablando de cómo formar o cómo tener este grupo de herramientas duras para el director de proyecto, el formador, el gestor de proyecto. Si bien entendíla en su exposición, ingeniero. Digamos, eso es de alguna manera, podría decirlo, difícil de comprender porque no muchos entienden la metodología, pero una vez entendida, se pasa a un manual, como decía, de procedimientos que racionalizan, si quieren, la gestión. Pero creo que hay un tema bastante importante en un gestor de proyectos, en un director de proyectos que van a más allá de las habilidades duras y son las habilidades blandas.
Puedo tener los mejores manuales, la mejor planificación, los mejores ingenieros, pero si un director de proyecto no tiene las habilidades blandas, que es saber negociar, saber comunicar, saber interactuar con los actores del proyecto, cualquier herramienta quedaría de lado, quedaría archivada, la verdad. Y en esa línea, mi pregunta va al ingeniero, ¿qué experiencia ha tenido usted en este proceso y en esta formación de directores de proyectos para viviendas de carácter social? Esas formaciones de las habilidades blandas, que es básicamente habilidades enfocadas en liderazgo, ¿se han podido implementar o todavía está en un proceso, digamos, de implementación o de capacitación, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Bien, cuando nosotros partimos de esta investigación y hablábamos de que la metodología cualitativa es justamente desde ahí empieza la separación, ¿no? De formar profesionales especialistas en dirección de proyectos, porque lógicamente el director de proyectos tiene, aparte de esas habilidades técnicas, también tiene liderazgo, ¿no? Te quedaste sin audio, Servio. Se te desconectó el micrófono. Ya puedo hablar. Ya, Ya. ahora sí. Ok. El ayudante está un poco Averiado. averiado. Bien, cuando nosotros hablamos de la metodología cualitativa, empezamos ya a diferenciar al técnico de proyectos, de la forma de ver, de la forma de dirigir. Efectivamente, su campo amplio, su formación amplia, digámoslo así. ¿Quién hacía antes de director de proyecto en las obras? Una persona de bastante experiencia, pero no era necesariamente un profesional. ¿Quién llevaba las cuentas? Entonces el rol protagónico del director se fue mermando. Y en este momento prácticamente no hay directores porque no hay alguien que lo integre al proyecto. Pensamos que como todo director, ¿no? Cuando arranca, pues tendrá proyectos pequeños y a medida que transcurre el tiempo, se hará cargo de proyectos mucho más grandes, mucho más complejos. Aún las experiencias son muy limitadas. Lo que nosotros quisimos fue con un programa de vivienda, o sea, cómo llegar a pequeños constructores, cómo darles una formación de directores. En eso es como los pesos pesados, ¿no? Habrá directores de mucha valía, con un sueldo que sea bastante increíble, pero también hay directores jóvenes que se están formando y que día a día están ganando experiencia. Entonces, la formación de un director, una parte será la parte técnica y el resto son habilidades y liderazgos. Una escuela de liderazgo aún está un poco lejos. El único ejercicio que tenemos de liderazgo es cuando ocupamos dignidades. Entonces ahí es cuando recién estamos familiarizándonos y el manejo de personal y de relaciones. No tengo mucho que responder a esta pregunta, pues sencillamente yo diría que este es un proceso, ¿no? No será suficiente con que yo adquiera el PMI para volverme director. Y para tener el reconocimiento tendrán que pasar aún todavía mucho tiempo más. Mi querido Edwin, no sé si respondí la pregunta. Gracias, ingeniero. No, soy Rafael. Gracias. Rafael, disculpa. Gracias, Rafael. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Buenas noches, Pato. Buenas noches, Servio. Un gusto verle después de una década. Buenas noches con todos. Creo que está un poquito rara la imagen. Bueno, mi pregunta va relacionada a que, también a la pregunta que está en el chat, ¿no? Es decir, ¿cómo cambia la estructura de acuerdo al carácter de la organización? Es decir, ¿es la misma estructura para el Estado que para el privado? ¿No es cierto? Ese es un tema. Y el otro, ¿cómo se desarrolla, cómo se incorpora toda esta metodología dentro de un ciclo del proyecto? Es decir, ¿cómo se incorpora la línea del tiempo en esta propuesta? Eso, Servio, gracias. Bien,
nosotros cuando construíamos el modelo, lo hacíamos independientemente de la entidad, o sea que realmente la formación de directores es muy independiente de lo que está ocurriendo con la entidad que lo está llevando a cabo, o lo digo de otra manera. El director tiene que acoplarse a las condiciones del entorno. Y estas condiciones del entorno no los dicta solamente la entidad con la que él trabaja. Ahora, si estamos hablando del ciclo de vida, pues nosotros lo hemos trabajado. El director entra justamente cuando se designa el director y es justamente cuando arranca el proyecto, cuando pasamos la viabilidad del proyecto y se decide que el proyecto se construye, ahí se contrata al director. Entonces, bajo el director está el diseño y la ejecución. Quizá eso faltó aclarar. Y no solamente ahí, el cierre del proyecto y la entrega al final para la futura explotación del proyecto. Pero sin embargo, el director ha atravesado todas esta etapa, ¿no? De diseñar, de construir y de la entrega final. No sé si, José, pude responder tu pregunta, pero tú me decías si esto también funcionaría para las entidades públicas. Mira, eso ya corresponde a cada director. Estos conocimientos los logra implementar a su pequeña empresa, a su mediana empresa, a su gran empresa. Y dentro de si va a la función pública, pues será en esta entidad donde él estructure. Así como esta empresita Rusticasa armó su pequeña forma de evaluar los proyectos, él tendrá que llevarla, digamos que es un ministerio, y armar ahí una estructura, ya sea matricial, una estructura por proyectos, pero definitivamente la estructura actual, la funcional, esa ya no funciona, porque como vemos, los proyectos atraviesan horizontalmente las estructuras. Es una persona muy dinámica. Yo siempre pongo de ejemplo el ferrocarril de Eloy Alfaro, ¿no? El éxito del ferrocarril estuvo en el director, creo que era un norteamericano, eran 2 hermanos. Pero estos ingenieros, lógicamente, lograron la construcción del ferrocarril. Entonces, esto es lo que tenemos que construir. Hay un vacío muy grande. Las entidades públicas no están hechas para trabajar en proyectos. Y si ustedes se fijan bien en la parte del esquema en la cual, cuando se trabaja con dirección de proyectos y bajo la modalidad de sin proyectos, la responsabilidad del director de proyectos también está en buscar a los diseñadores, en buscar a los ejecutores. O sea, lleva a su equipo completo y hace el proyecto completo. Pues eso va a chocar lógicamente con muchos esquemas que no los quiero topar, pero esta modalidad realmente cambia la forma de hacer las cosas. Pero eso en Estados Unidos, bueno, pues no queremos acaso dar el paso adelante. No queremos lanzar edificios altos. No queremos tener una competencia sana y construir cada uno, hacerlo mejor. Pues esta es la forma. Son los equipos los que nos van a llevar a este tipo de proyectos, o este tipo de forma de trabajar. Claro, ¿cuánto gana un director de proyecto? Seguramente debe ganar bastante y bien, ¿no? Pero acordémonos que son trabajos temporales. Entonces, aquí los esquemas cambian, efectivamente, y cambian bastante. Eso es mi querido José Calle. Ojalá podamos Gracias, Servio. conversarlo más detenidamente, pero bueno, sigámoslo ahí. Había una pregunta de Raúl. ¿Cómo implementar la dirección de proyectos en las instituciones de educación superior? Bueno, proyecto no solamente es ejecutar obras civiles, ¿no? Proyecto también es una reunión familiar, un cumpleaños, una candidatura, etcétera. Bueno, también hay proyectos de investigación, también hay proyectos, también efectivamente hay proyectos académicos. Yo no diría, esa pregunta yo no la haría como que si las universidades deberían implementar oficinas de dirección. Más bien, si las universidades estarían
en condiciones de formar directores de proyectos, bajo ese esquema. Les comento, yo ya tuve una predefensa fallida. Yo no logré convencer a un jurado que los directores de proyectos se forman bajo la metodología cualitativa. Hay un choque muy fuerte. Eso me pasó en mi paso por la Politécnica. Estamos hechos para investigaciones en base a probar hipótesis, ¿no? Las ciencias de la salud, las ciencias sociales sí las tienen desarrolladas a las ciencias, bueno, yo le llamo postmodernistas, ¿no? Sociocríticas, pero romper este esquema de formación de profesionales, esa es justamente la tarea de la universidad. Bueno, en mi caso, la Universidad Central. Yo no sé cuándo lo logren hacer, si es que ya deberíamos iniciar, ¿no? En la formación de pregrado. Pero sencillamente los politécnicos no están dispuestos a aceptar una tesis sin hipótesis, sin muestras, sin estadísticas. Pues este campo sociotécnico lo exige. Esa es mi respuesta a esta pregunta de Raúl. Interesante. No sé si Raúl está claro o quieres argumentar algo más. Me quedo con la boca abierta porque ciertamente para graduarse hemos pasado básicamente por ese esquema de las propuestas de carácter cuantitativo. Y sabemos que también hay unas propuestas cualitativas e inclusive esa doble dualidad en los proyectos de investigación. Eso solamente me deja ver que en algún lugar del espacio-tiempo se quedó también anclada la educación superior. Una pena. Gracias, Sergio. Ok. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Hernán, por favor. Está sin micrófono, Hernán. Ya. Ya, gracias. Gracias, estimado Sergio. No sé si deberíamos partir del problema fundamental que tenemos del país, ¿no? Que no cumplimos con las fases o las etapas de un proyecto, que eso lo aplicaría a todos. Si primero tenemos la necesidad. Una vez teniendo la necesidad, fallamos largamente en la segunda fase, que es el de preinversión, que tendríamos inicialmente un perfil con una ingeniería conceptual, luego la prefactibilidad, que no se la hace, en la que entraría una ingeniería básica, y la factibilidad, que aún no se lo hace con ingeniería de detalle, que es donde fallamos prácticamente en todos los proyectos. Entonces, si es que no tenemos los estudios de preinversión, los de inversión, los de ejecución, fallan largamente. Ahora, con relación al asunto de vivienda rural, es muy interesante, ¿no? Porque la tendencia es a la urbanización y la vivienda rural prácticamente se está quedando sin usuarios. Ahora, dentro de la rural, tendríamos la vivienda, por decirle la campesina, la que está muy regada, ¿no? Donde un agricultor tiene su terreno y ahí está su casita. Pero automáticamente se está llegando también a esta urbanización donde en el pueblo cercano ya se está construyendo o se está urbanizando. Entonces, alguna vez se hizo un estudio en Colombia en el que ellos daban la tendencia a la urbanización, mientras que acá le decimos, a ver, ¿qué hacemos para que no se produzca este problema de la urbanización, que a la final termina generando problemas sociales y económicos? Entonces, ¿cómo ayudar a este tipo de vivienda rural? Acuérdense que en el tiempo de Correa, para compensar a las comunidades orientales del oriente, donde se realizaban explotaciones petroleras, él creó las ciudades del milenio. Al último grito de la moda, con estructura metálica, paredes de gypsum, es decir, creó pueblos o comunidades.
a las que se obligó al agricultor a que vaya. A la semana el agricultor dice, y bueno, ¿yo qué hago aquí? Se regresó. Entonces, el asunto este de la vivienda rural, muy interesante, ¿no? Que es hay que fomentar para evitar que la gente vaya a las 2 o 3 ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, a no hacer nada. Pero eso lógicamente implica que debo tener una actividad, debo tener empleo, el medio debe tener educación, salud, movilidad, servicios, o de no ocurre lo que todo el mundo que está en el campo dice, tengo mejores alternativas en la ciudad y no hay tal. Luego viene la tipología de vivienda está en función del entorno. Y si nosotros vamos al Ministerio de la Vivienda o al Ministerio de Educación, todos los colegios del milenio, escuelas del milenio, tanto para la Sierra, Costa, Oriente, tienen la misma tipología, que fue un fracaso total. Igual en vivienda. La vivienda, lógicamente, es un tema muy especial que básicamente está en función del financiamiento y de la capacidad económica. Luego, normalmente en el campo, el campesino tiene un tipo de vivienda progresiva, ¿no? Que trata de utilizar los materiales de su ambiente. Entonces, en ese punto, por ejemplo, mi estimado Servio, sí sería bueno, y eso dependería de, no sé, de los GATS provinciales. Ahora creo que ya de los, y eso me ocurre en Yaruquí, por ejemplo, ¿no? Hay el GATS parroquial, que no tienen la más absoluta idea de la planificación. La planificación, pues no hay lotizaciones, hay cosas que no cumplen con su función. Luego el cantonal, tenemos el ejemplo de Quito, cero planificación o hay 4 instancias de planificación y es un verdadero caos. Del provincial ni hablar. Entonces estamos fallando largo en el asunto planificación, pero dentro de la necesidad y considerando las etapas de preinversión y ejecución. No sé, mi estimado Servio, por ejemplo, en la rural, tendríamos construcción de viviendas aisladas. Me da la impresión que debería ser por ahí para apoyar a que la gente se quede ahí y produzca. Pero el instante en que voy a tener programas de vivienda rural alrededor del pueblo, no soluciona el problema. Y lógicamente la dirección integrada de proyectos estaría no necesariamente en función del PMI, no, sino en función de una verdadera planificación donde las instancias del Estado se especialicen, inclusive las regionales, pero no tenemos nada de eso. Y el principal problema es el financiamiento, sin ahorro previo. Y sin financiamiento a largo plazo, con bajas tasas, no funciona. Entonces, no sé cómo estaría integrado este proyecto de vivienda rural, que es fantástico, que el 40% de la provincia de Loja sea todavía rural, y eso hay que apoyar, ¿no? Porque si van a salir a la ciudad, toda esa población, ¿a qué se van a dedicar? A nada. Entonces hay que dar todas las facilidades de educación, movilidad, servicios y que la producción que tienen sea rentable, que le permita invertir en su vivienda. No sé, Servio, de pronto yo también me hago un poco de bolas en este punto, pero lo que sí nos hace falta es estudiar las etapas de los proyectos, que en el país ha sido un verdadero fracaso. Fíjense ustedes, por ejemplo, el proyecto de vivienda del inicio del gobierno anterior, 400,000 viviendas, no tenían idea de la situación económica ni nada. Que justo ahora conversaba con Patricio, que hace un mes salió información del Ministerio de la Vivienda indicando que solamente se han ejecutado 35,000 viviendas a nivel del país, y de esas, la mitad, 17,500 terminadas y las otras todavía planificando. Inclusive en el mismo Manabí, donde contaron con recursos económicos que nos costó a todos, fue un fracaso. Entonces tenemos que entrar nuevamente en la planificación y organizarnos. A la final tenemos 30 años de experiencia en el asunto de vivienda, pero en vez de progresar, vamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque no hay planificación. ¿Y por qué? Porque todas las decisiones son de carácter político o de otro interés. Y donde la técnica no pasa nada, no, decir debe prevalecer en todo. Hablábamos de algún rato del ferrocarril, ¿no? Donde las decisiones son políticas y no son técnicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y me alegro por ese lado con Servio, ¿no? Arrancar con las universidades para aplicar la técnica y todo este proceso o procedimiento que él está planteando. Gracias.
Bueno, mi querido Hernán, yo sabía que se me venía una pregunta tuya. Y creo que no sé si, ojalá te la pueda responder. Porque tú me hiciste varias preguntas. Pero te la voy a contestar a la última. La vivienda rural, efectivamente, hasta el año 2017 no estaba tan en boga. Hasta el 2018, cuando llegó la pandemia, y acuérdense que ya teníamos el internet, se potenció. Yo no sé si solo ocurrió aquí en nuestra ciudad, pero se habla de que un 20% de la población se fue a vivir en el campo. Y hubo asimismo movilizaciones. Entonces, pues esta persona que volvía al campo ya no era el mismo que salió hace muchos años. Tenía muchos conocimientos. Entonces, lo primero que fue a instalar el internet, ¿no? Y efectivamente, aunque no parezca, está marcándose un cambio radical en lo que es vivir en el campo y vivir en la ciudad. Eso todavía no lo vemos. Pero vivir en el campo significará mucha más planificación, mucho más contacto con las tecnologías. ¿Quién sabe si dentro de las personas que estamos aquí habrá quien me esté viviendo en el campo? ¿No? Eso en cuanto al tema de la vivienda rural. En cuanto al tema de la calidad, no sé si esto entendí de tu pregunta, es que falta calidad en los proyectos. La manera de ver el DIP, la Dirección Integral de Proyectos, nace de un responsable único. Cuando yo trabajé en la Politécnica y fuimos un grupo de profesores al sismo, al terremoto, ¿no? Entonces todos hacían un análisis geológico, un análisis sísmico, un análisis estructural y todos los análisis que queramos. Y se buscaba culpables. Entonces era una cadena de culpables, porque el diseño fue transmitido primero a la entidad que lo contrató, pasaron diseños, o sea, habían dudas si el fiscalizador realmente hizo cumplir la normativa. Entonces pasó al constructor, pero el constructor resulta que efectivamente él cumplió con toda la normativa de los diseños y por ahí no era. Y bueno, y en ese ir y venir, en ese tira y jala, finalmente lo encontraron al culpable. Fue un alivio, una descarga. Los hierros habían sido doblados, los hierros de los estribos habían sido mal doblados. Y no tenían esa normativa, creo que son 7 centímetros, con un ángulo de 45 grados, me acuerdo exactamente. No los había hecho así, había hecho como le dio la gana. Entonces lo ubicaron. Era el ayudante del albañil. Y ahí quedó, ve, se encontró al culpable. Este ejemplo, solamente así un poco grosero. Aquí no hay responsable único. Eso no ocurre en los proyectos bajo la Dirección Integral de Proyectos, por donde hay un director que sí tiene que responder por lo que está ocurriendo. Porque él está llevando a cabo, porque él fue contratado después de la preinversión. Y él, bajo su responsabilidad, estuvo el diseño. Y estuvo la ejecución del proyecto. Y estuvo en la adquisición en proveer tal o cual parte del edificio y todo lo demás, en las compras, estuvo en todas. Y tuvo un salario muy bueno. ¿Qué pasó? O sea, ¿dónde falló Y sencillamente no está, no existe. Este es el eslabón que no tenemos, el responsable único. Quiero, con esto que tú me comentas, esto está ocurriendo en todas las entidades. ¿Y por qué esto va a modificar la forma de contratación? Porque el director lo van a buscar. Él no va a llegar porque encontró una convocatoria en el CERCOP. No, él lo van a buscar y es un peso pesado. Y este tipo merece ganar lo que va a pedir. Y él no va a ir solo, él va a ir con un equipo. Y esto va a transformar la forma de la contratación pública en el país, si es que queremos dar ese paso. Por eso es que Rafael de Heredia, que es el precursor del management latino, porque esto ya de los managers en Estados Unidos, en los países anglosajones, existe desde hace muchos años.
Pero llevar por eso hubo que hasta traducir la palabra manager. Este director, lógicamente, va a tener que formarse, va a tener que especializarse, y es la nueva forma de ver los proyectos, ¿no? Que si las entidades los van a buscar, que si así realmente será la forma de hacer las cosas, pues tendrá que, en algún momento tienen que darse. Hay quien considera al management como el invento del siglo XX tan importante como lo fue el hormigón y el hierro en el siglo XIX, o a finales del siglo XIX. Manejar bajo esta metodología podría ser una respuesta, ¿no? Si nosotros queremos alcanzar la industrialización como la China, si queremos llegar a edificios bastante altos, pues el esquema de contratación tiene que cambiar. No se puede adquirir profesionales en una caja, como la bómbola, ¿no? Del bingo. No puede ser esa la forma. Entonces, si yo no tengo las cualidades del líder, pues tendré que arrimarme a un líder y ser la estrella de ese líder y cuidar de mi líder. Y así, posiblemente, tendré que buscar la forma y el esquema de trabajo. Es una visión nada más, ¿no, Hernán? No te vayas a exacerbar, porque yo te conozco y tú tienes tus puntos de vista, pero el director realmente arranca en el diseño y culmina con la entrega del proyecto. Si tú me hablas de las responsabilidades anteriores ahí, pues esto arranca realmente desde el momento que se lo contrata, desde el momento que, y es cierto, la preinversión posiblemente está fallando, pero ¿cuál es la intención? Que los directores no solamente tienen que estar en el sector público, tendrán que estar en el sector privado, tendrán que estar externos, internos, en todas las etapas del ciclo de vida, en el diagnóstico, en la entrega. Esa es la intención, ¿no? Y hay que partir en algún momento, hay que partir ya con esta formación de directores de proyectos. Esto, bueno, aquí lo que hemos hecho es un ejercicio democrático, ¿no? Si existen directores en los grandes proyectos, en las grandes vías, ¿por qué no traerlos también y empezarlos a formar desde chiquitos, ¿no? Con pequeñas obras? Y quizá ellos potenciándose poco a poco y vayan formándose, y a la larga llegaremos a esos proyectos, a esos macroproyectos. Alguien decía, oye, pero tú estás, la contratación pública para tú no existe. Bueno, no es que habrá instancias donde sí habrá que convocar por medio del CERCOP, bueno, si es que. Pero la forma, el miollo de la contratación está en la dirección de los proyectos, en este esquema que no tenemos en el momento. Está aquí mi respuesta, no sé si ojalá te haya llegado la intención tuya de hablar del tema de los proyectos, pero incluso en los grandes proyectos o en los grandes planes que tú siempre has hablado, falta el director de proyectos. No estaría completo ni cambiando los esquemas si no existe el director. Cuando realmente existan estas personas, podríamos ya hablar, o estos líderes sociales, como los dijo Edwin. Solo ahí entonces podríamos cambiar ya la forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, yo no sé si se me quedó en el tapete algo más, pero traté de responder a las preguntas que me hiciste, pero hubo alguna que se me quedó, discúlpame si no te la pude responder. Gracias. No, todo bien, gracias. Gracias. Félix Vaca solicitó la palabra. Sergio, muchas gracias. Lamentablemente yo por un asunto familiar, por asuntos tuve que acompañar a un pariente que falleció, yo no pude estar a tiempo y me perdí la tan interesante conferencia. Pero en todo caso, el tema de vivienda rural es algo que yo estoy algo involucrado, porque estoy yo ahorita integrando los comités técnicos especializados de la emisión de la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces, por eso es que yo no quería perderme y quisiera yo acceder entonces a la información que espero que se haya grabado para poder asimilar este punto tan importante.
Sin embargo, de lo poquito que yo estoy captando, yo siempre tengo una inquietud al respecto, ¿no? Y es que en temas de vivienda, yo no sé por qué se habla del hormigón armado, por ejemplo. El tema de vivienda rural especialmente, en lo menos que se debe pensar es en sistemas de pórticos de hormigón con mampostería. Yo tengo un testimonio hace algunos años, hace algunas décadas, luego de un sismo que hubo, una fundación europea en una comunidad en las que se les cayeron todas sus casas de adobe. Les construyeron unas casas precisamente de hormigón, con mampostería y todo eso, y resolvieron el problema de la vivienda de esta población. Al menos eso es lo que ellos pensaron. Pasaron como 10, 15 años y gente de esta fundación europea fue a visitar esta comunidad. Y para su sorpresa de ellos, las casas que ellos les habían dado, les hicieron chancheras y ellos volvieron a construir su casa de adobe. ¿Por qué? Porque el problema del sismo ya se habían olvidado, pero volvían a resolver su necesidad, digamos, de varios tipos de necesidades que la resolvían con la vivienda de adobe, con sus costumbres, sus religiones, y todo lo que le brinda a ellos por ejemplo, una construcción de adobe que es térmica, que es acústica, que tiene además algunos servicios que, por ejemplo, el soberano, donde ellos tratan sus alimentos, incluso tienen un sistema, digamos, natural digamos, de evacuar insectos y todo eso. Entonces, yo he visto y también experimenté yo en otra comunidad de la Guamasa, cuando luego del sismo de Pumasqui, digamos de Popilí, también una fundación europea quiso ayudar a unas viviendas, y la construcción que ellos optaron, para mí una construcción completamente absurda, que fue una estructura metálica con base de adobes. Entonces eso tuvo un comportamiento pésimo y les fue bastante mal en este proyecto. Entonces, muchos países latinos han tratado de, por ejemplo, en la vivienda rural, quitar ya el adobe, ¿no? Pero realmente las consecuencias no han sido buenas y se ha trabajado mucho. No solo estoy hablando por el adobe, ¿no? Yo estoy hablando todo lo que es, digamos, construcción vernácula, que no solo tiene que ver con la seguridad, sino que tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, el sistema yo no sé si se debe en este ámbito tratar de rescatar sistemas constructivos más económicos, más fáciles, más rápidos. Porque resulta ser que desde México hasta Chile, nosotros somos el único país que en tema de vivienda está construyendo con hormigón armado, con columnas de hormigón armado y paredes de mampostería. Somos el único país. Por decir algo, yo tengo datos concretos que en México la vivienda es básicamente de mampostería, o sea, el 95% de la vivienda es de mampostería portante, pero no la mampostería como la que nosotros usamos aquí. Yo veía el manual de construcción de Honduras, por ejemplo, por el tema de la vivienda de interés social. Y entonces, porque usted debe saber que tenemos nosotros aquí el capítulo de construcción de vivienda de hasta 2 pisos de 5 metros de luz, en donde ahí va a ingresar el tema de la vivienda rural. Entonces, en este tema se tiene que rescatar el sistema o sea, en Perú, Colombia, Chile, en Bolivia, en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, México. En Panamá se construye muchísimo la vivienda, especialmente con mampostería portante, que resulta ser una construcción mucho más económica y mucho más factible. Entonces, esta es la preocupación que yo tengo, y no sé en este ámbito cómo se está tratando de rescatar y buscar algo más seguro.
yo veía un manual de la vivienda de El Salvador. Cuando yo abro este manual para investigar, decía que primero la vivienda tiene que tener suficientes paredes portantes en ambos sentidos. Entonces ahí me doy cuenta que en muchos países están ya de primera plana rechazando ya el sistema de columnas del neonormal. Yo he sido objeto de burla por parte de gente chilena cuando saben y se enteran que aquí en nuestro país todavía estamos pensando en lo neonormal. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de vivienda también hay que pensar que una vivienda rural necesita de servicios, ¿no? Una vivienda sin agua potable no puede funcionar. Entonces, por eso es que se tiene que pensar en la densificación de la vivienda para poder compartir y ahorrar dinero en servicios. ¿Ya? Entonces, la vivienda rural aislada, yo creo que ya no puede funcionar porque necesita servicios. ¿De dónde saca el agua? Una vivienda sin agua no es vivienda, sin agua potable. Además de que, bueno, otros servicios, por ejemplo, la electricidad, ahora la vivienda necesita otros servicios, digamos, hasta de internet y todo lo demás. Y entonces, cuando se diversifica la vivienda, todos estos costos se incrementan terriblemente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un mínimo tratamiento de agua en una vivienda rural no es posible. La electricidad probablemente se puede utilizar algunos sistemas que todavía no se han implementado muy bien en el país, como, digamos, a través de la luz solar y todo eso, generar alternativamente. En varios lugares, como en la costa, por ejemplo, se puede utilizar también, ahí se ha utilizado mucho lo que era la quincha. Entonces, por ejemplo, se nota que en los sismos que ha habido, esas construcciones antiguas de quincha, pues sencillamente no pasa absolutamente nada. Pero los sistemas de hormigón armado y con mampostería tienen, yo diría, un 80% graves problemas de comportamiento durante los sismos. Por tanto, y otros sistemas, ¿no? Y otras amenazas también que existen, ¿no? En todo esto. Entonces, este era mi comentario. No sé si yo estoy fuera de foco en todo lo que han estado conversando aquí, porque desgraciadamente no pude asistir desde el comienzo. Yo tenía mucho interés de participar desde el comienzo. Pero estas son las inquietudes que yo quisiera aprovechar este foro para un poco compartir, ¿no? Esta preocupación que yo tengo sobre el tema de la vivienda. Gracias. Gracias, ingeniero Félix. Servio. Está sin audio, Servio. Ya, papito, ya. Ah, ya estoy bien. Bueno, hay cierta experiencia nuestra en el trabajo de la vivienda rural. No ha sido tampoco improvisada, ¿no? A raíz de la pandemia se multiplicó la construcción rural. Y los únicos que tenían trabajo eran los adoberos. Y es un asunto generacional. Prácticamente no había quien trabaje en la fabricación de adobes. Los maestros antiguos fueron mejor cotizados, mejor pagados. Bueno, en definitiva la gente aprovechó para construir la vivienda o mejorar la vivienda rural. Pero lastimosamente no fueron los nuestros los que la valoraron. Hay aquí un asentamiento turístico importante en los valles cercanos a Loja. Y se está hablando de más o menos unas 1000 familias extranjeras. Y en este momento un adobe simple que antes valía 20 centavos, en este momento vale 1.20. Y los maestros que antes ganaban 120, claro, los maestros antiguos ahora ganan 200, porque ellos les pueden pagar, ¿no? Mi querido Félix, es un lujo tener una vivienda de adobe en este momento acá en el sector rural. Un verdadero lujo. Y hay todavía quien considera, dice, pero es una casita de campo, es una casita rural, es una casita, pues no, es una casita que ahora está muy, muy cotizada. Pero mi apreciación solamente es decir lo que, desde el punto de vista, digamos, financiero, es que esta vivienda ha subido de precio. Y realmente, o técnicamente, esperemos que se dé. Loja no es un lugar sísmico
muy vulnerable, pero sí necesita un buen análisis, ¿no? Es cierto, las tecnologías, nosotros hemos abandonado las tecnologías, no las hemos investigado, no las hemos mejorado, no las hemos rescatado. Ese es un rol que tenemos por delante, una tarea que cumplirla, ¿no? Perdóname, Félix, yo sé que tú eres un gran conocedor del tema de la vivienda rural en el tema estructural, y quizá mi respuesta no sea lo suficiente, pero desde el punto de vista financiero, pues hay un buen valor agregado. Yo no me imaginé que en este lugar íbamos a conseguir tanto interés en el tema de la vivienda rural. Y como te digo, esto va a crecer, ¿no? Y va a ser valorada, porque la vivienda ya no es solamente el lugar de refugio, es el lugar donde se pasan las 24 horas, tiene que ser cálida, fresca y con un sinnúmero de cualidades que ni siquiera las viviendas del sector, del sector urbano las tienen. Lógicamente con reservas de agua, con sistemas de eliminación discretas y todo lo demás. Yo me pertenezco a una asociación Ecosur, que está ubicada en los países centroamericanos, y en Riobamba tienen una planta de fabricación de tejas de cemento, que no contaminan, porque esto también hay que hablarlo así, ¿no? Ya no se puede seguir quemando aquí inmisericordiamente y aplicando combustibles fósiles para hacer teja y ladrillo. Pues el adobe no requiere eso. El adobe no hay que quemarlo, no hay que gastar, es una economía doble, ¿no? Y un aporte al calentamiento global. Pero bueno, ese no era el tema de la conversación, pero es un buen tema que valdría la pena analizarlo, Félix. Estás sin audio, Félix. Gracias, Servio. Yo, solo la pregunta concreta. La vivienda esta rural, es decir, ¿es la aislada del campesino, del agricultor, o la que se va a concentrar en los pueblos? Bueno, cuando existió este plan de vivienda que nosotros hicimos alusión al inicio, la condición era que quien quería casa tenía que no tenerla simplemente. Entonces se le fabricaba una casa que costaba $12,000, que tenían techo de zinc, estructura metálica, bueno, de acuerdo al constructor o a la propuesta. Entonces la persona tiraba la casa abajo y se le fabricaba una vivienda. Pero efectivamente la vivienda rural tiene otras características, ¿no? Y es un abanico, porque hay la vivienda campesina, la vivienda rústica, la vivienda ecológica, la vivienda productiva, la vivienda comercial. O sea, lo que voy es que, como todo proyecto único, la vivienda cumple los requisitos de quien la contrata, y no estamos hablando porque estaríamos hablando de la vivienda urbana, ¿no? Una vivienda urbana ubicada en el sector rural, y esa no es la idea. La idea son proyectos aislados, únicos, no tienen condiciones ni de precio. Puede ser una mansión si tú quieres, puede ser una casa pequeña, un timbiriche, es como la palabra grosera, pero cuando hablamos de vivienda rural y de estas empresitas, estas pymes, no sé si se les fue, había una casa tan bonita de un migrante, envió la foto y la hizo construir en la punta de una loma, pero yo no sé cómo realmente se logró hacer esa casa. Esta es de un migrante que la había enviado, no sé de qué país le tomó la fotografía. Pero estamos hablando de viviendas únicas, ¿no? No masivas, no de planes masivos de vivienda. Estamos hablando de empresas que sobreviven con la construcción de viviendas, sin condición. Claro, el gobierno tiende a juntar las viviendas para ahorrar los servicios básicos. Pero yo creo que cuando nosotros topamos la vivienda rural no estamos hablando de ese tipo de vivienda. Estamos hablando de una vivienda aislada, con un terreno solvente, digámoslo así. O sea, no hay condiciones de espacio. Pero también hay que considerar la ausencia de servicios.
porque efectivamente es muy caro, ¿no? Un sistema de alcantarillado. Entonces, esa es una invitación también para darle respuesta a este tipo de inconvenientes que tienen actualmente las viviendas del sector rural. No sé más. Pero ¿qué ahí más viene el decirte? problema. Agua potable podemos darles. Pero si son aisladas, el simple sistema, el aislado, el de los cubos Biodigestor. para eliminación. Dije, ni siquiera digestor, ¿no? El pozo séptico o algo que ya se ve, que tenemos que estar especializados, pues. Dar un servicio de alcantarillado donde no tengo densidad es imposible. Pero sí puedo darle a cada casita como parte de, en vez de bono, regalarlo, el sistema individual, ¿no? Ujú. Agua potable podemos darlo, pero la eliminación de excretas, básicamente, ya no, y tenemos que darle el pozo séptico o algo que le permita vivir racionalmente, y eso no es caro. Entonces, lo que tenemos que evitar, y ahora la tendencia más bien es a la urbanización que nos está trayendo mucho caos y peor aquí en el Ecuador. ¿Qué hace Quito con 2 millones de habitantes? La informalidad. En el campo, lo que decía el ingeniero Vaca y tú mismo, si no tengo educación, no tengo movilidad, no tengo ciertas cosas, entonces la gente sale pensando que en la ciudad va a encontrar y está demostrado que no hay tal. Entonces me alegro que el 40% de la población en Loja sea rural y ojalá lo mantengan y ojalá crezca. Pero hay que esforzarse. Justo ahora comentábamos con Patricio del papel de las universidades. Estamos totalmente fuera de todo, ¿no? Y dejamos que permanezca el caos y todo lo demás. Entonces hay que hacer algo. Y bueno, con lo que ha empezado Servio, vale la pena y amerita. Pero apoyemos y trabajemos más alrededor de dar las mejores posibilidades en el campo. La ciudad definitivamente ha traído problemas. Gracias. Gracias, Hernán. Y Andri, creo que estaba solicitando la palabra. Sí, buenas noches con todos. Ingeniero Burneo, yo quiero darle dos inquietudes. La primera es, ¿cuáles fueron las principales lecciones aprendidas del estudio que usted hizo? Y una precisión, yo soy también lojano, soy macareño y conozco bastante la provincia de Loja. Entonces, quiero preguntarle a usted si el estudio que ustedes realizaron lo hicieron específicamente de las viviendas rurales que existen a lo largo de todos los cantones de Loja, o también incluyeron aquello ahora de moda junto a las vías, Y Andri. donde por ejemplo en la vía... Y Andri, estás con el internet muy malo. Trata de quedarte un poquito más separado y sin moverte porque la mitad de tus inquietudes no las escuchamos. Qué pena, estoy acá en el sur, aquí no son las cosas muy buenas. A ver, repítenos, por favor. Pero bueno, trataré de que me escuchen y ustedes dirán si lo hacen. Si me escuchan, ¿no? Decía que la primera pregunta era ¿cuáles son las principales? Y la segunda es una precisión respecto si en ese estudio se consideró aquellas viviendas dispersas que son la gran mayoría en la provincia de Loja, en la zona rural, y también se consideraron aquellas viviendas que ahora están de moda, que están ubicadas junto a las vías y que son de personas que viven en los cantones, pero que no necesariamente son personas campesinos. ¿Le escuchó? Sí. Servio. A ver, cuando nosotros convocamos a este grupo de expertos, llamémosle así, ahora son expertos, pero en ese tiempo eran pequeños constructores que querían mejorar, que trabajaban ya sea particular pero trabajaban en vivienda rural. Entonces, una de las discusiones fue de esta investigación es que si estamos hablando de programas masivos de vivienda, no estamos hablando de programas masivos de vivienda, estamos hablando de viviendas aisladas, como proyectos únicos e irrepetibles, con todos los caprichos que eso significa.
Pues sí, efectivamente sí se abarcó, Macra. No fue un estudio de buscar viviendas en la provincia de Loja, sino fue simplemente buscar las pymes que estaban dispuestas a trabajar en vivienda. No, entre las lecciones aprendidas es confeccionar un manual de procedimientos, que sí se lo puede hacer. Buscar un manual paliativo al PMI, que también se lo pudo hacer. Aplicar una metodología diferente al de las universidades, que también se lo pudo hacer. Y esta metodología post-positivista, que se diferencia de la metodología positivista de las universidades, de los politécnicos, o de las escuelas politécnicas, no del Ecuador, sino del mundo entero, se logró, gracias a la percepción inicial. Los problemas no son tecnológicos, el 70% de los problemas son sociotécnicos. Valga la pregunta para hacer la aclaración. Entonces, en un mundo donde hay muchos problemas sociotécnicos, donde el enfoque y las causas no es una sola, y donde las soluciones tampoco serán unas, porque el planteamiento de un especialista modifica la percepción de otro especialista, y quitémonos un momento la vivienda rural, hablemos de los proyectos grandes, multidisciplinarios, muy costosos, muy complejos. Yo tenía una lista larga que quería mostrarles de los proyectos donde se aplica la Dirección Integrada de Proyectos. No estamos hablando de una vivienda rural, lógicamente. Estamos hablando de centrales termonucleares, de cosas así mayores, ¿no? Ahí es donde realmente es imprescindible la formación de un director de proyecto. Pero hay que empezar por pequeños ejercicios y pequeños ejemplos para ir ya entrando en ese campo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en otra provincia? Lógicamente. ¿Por qué no hacerlo no solo con vivienda? ¿Por qué no hacerlo con pequeñas centrales hidroeléctricas? Lógicamente. Pero cambiemos el esquema actual de la forma de elaborar. Las estructuras sencillamente no son las convenientes. Si queremos dar ese salto cualitativo de proyectos, ustedes han visto alguna vez edificios construidos en 5 meses, o sea, un avance de prefabricados totalmente descomunal, totalmente como logos, ¿no? Armar viviendas como logos. Lo único que podríamos responder es que esa planificación seguramente tardó años, la ejecución tardó días, pero la planificación tardó años. Esa es una visión que solamente va a cambiar cuando nosotros cambiemos también la forma de hacer las cosas. Porque haciéndolo como siempre hemos hecho, no lograremos ese salto que estamos pronunciando. Lo interrumpo un segundo. Como conclusión, usted podría recomendar que la academia incorpore dentro de sus pensum en el nivel de una certificación de un PMI, pero sí que forme o que dé fundamento de dirección de proyectos a los ingenieros civiles, que muchos de los cuales luego nos convertimos en constructores. Esa sería realmente el objetivo final de estas investigaciones, es no solamente formar directores, sino calificarlos, certificarlos, creo que es la palabra correcta, condicionar proyectos a que sean manejados por verdaderos líderes que en este momento todavía están en formación. Bueno, ahí hay un trabajo inmenso, ¿no? Pero el PMI es el único organismo que en este momento está certificando. Si el Ecuador tendrá que empezar a certificar, pues bueno, quien lo haga todavía está por verse, ¿no? Pero aceptemos que existe un organismo, el PMI en este momento es el único que certifica directores de proyectos. Pero directores formados bajo el esquema ecuatoriano, con problemas ecuatorianos, está todavía un poco lejos.
Esa sería una de las... Ojalá esta sería la conclusión final, ¿no? Ujú. Mario, estás compartiendo tu pantalla, por si acaso. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Tal vez yo podría manifestar un tema nada más, Servio. Los gobiernos autónomos descentralizados definitivamente tienen que planificar a través de el uso del suelo y de la gestión del suelo estas áreas de vivienda masiva rural y a su vez de la que tú has planteado, que es la vivienda para personas que tienen un cierto nivel económico y que pueden construir en los terrenos o en los espacios que disponen. Pero ahí viene justamente la pregunta. Hay algunas universidades que generan estas maestrías de desarrollo inmobiliario y en donde los profesionales plantean de que el director de proyectos exista en cada uno de estos. Tú manifestabas hace un momento, la vivienda rural a la cual tú, desde mi punto de vista, entendía así, estás enfocando, es de construir una casa de campo, posiblemente para una persona que tenga un recurso, y que tiene que ser construida a su gusto y a su criterio. Y la otra que se encontrará posiblemente a 1 kilómetro de distancia, va a ser completamente de otra forma y de otro modelo. ¿Qué tan oportuno es o qué tan adecuado es un director de proyectos para manejar casas completamente diferentes en el desarrollo de este caso de vivienda rural? No sé si es que la pregunta está clara. A ver, pasa que esa fue mi inquietud inicial. Yo no quería salirme del tema de la dirección, pero si estamos hablando que necesitamos de un director que cumpla ciertos conocimientos del entorno, ¿no? Qué mejor que un director local, ¿no? Un director entrenado, un director, voy a hacerle un poco de publicidad a las personas que pasamos por todo este proceso, porque ellos tienen el conocimiento del área, del entorno, de las percepciones, no solamente son económicas, hay percepciones sociales. Hay quien sencillamente no vive en una casa de adobe porque considera que se va a llenar de chinches y hay incluso hay un animalito que ahora no me recuerdo, que hasta lo culpan de que las casas de adobe son las que causan este mal. Entonces hay estudios que quieren hablar de que sencillamente la vivienda de adobe no es la adecuada, pero bueno, eso no es, la realidad se está viendo de otra forma. Aquí se han hecho tantas casas de adobe y pensamos que efectivamente esto va a continuar, este proceso va a continuar. Hay 1000 formas de buscar energía, de potabilizar el agua. Es un reto interesante que está ocurriendo. Generar luz, el internet. Como les decía, hay gente que cotiza estas viviendas en mucho más valor. Y realmente no traje fotografías, pero hay unas casas muy, muy elegantes, muy bonitas. Pero hablemos del rol del director, porque es el único espacio que en este momento tenemos para trabajar. Si yo quiero un contrato público, pues no me van a dar por ser un director de proyecto. Entonces, el campo nuestro es la vivienda rural. Hasta que alguien valore este trabajo y empiece a armar directores de proyecto para, por ejemplo, las hidroeléctricas del país, para proyectos más complejos. Pero sí hemos dado un ejemplo de cómo formar directores, que no empieza el problema, que empieza en la formación. Y bueno, y deseando que ustedes hayan captado esta idea, ¿no? De los ingenieros con visión, con formación un poco amplia, cómo toma un paso al costado este director y deja que el especialista haga su trabajo, lo apoya, lo lidera y le da espacio para que, porque es la estrella del equipo, ¿no?
Pero el director necesariamente queremos que sea formado bajo las ciencias técnicas, con una visión un poco amplia, pero respetando los espacios de los especialistas. Y alguien me decía, pero tú quieres echar al lado a los superintendentes, a los residentes. No se trata de... Se trata sencillamente de que el director tiene que empoderarse del espacio que lo ha perdido. Hay una linda anécdota de Cantuña. Cantuña no cumplió con el proyecto y gracias a eso no se lo llevó por no haber cumplido, creo que le faltó una piedra. Pero no lo veamos desde esa forma, veámoslo a Cantuña como un director de proyectos. Y así todo Quito se construyó con directores de proyectos, ¿no? Formados en universidades. Pero hasta el siglo pasado así se hacían las cosas. Se buscaba gente experimentada porque eran cuadrillas gigantes que manejaban. Y los contratos se los daban no a cualquier personal. Se los daban justamente a quienes se habían ganado un espacio, quienes habían sido probados con otro tipo de obras. Y así se hicieron las grandes catedrales. Aquí se hicieron muchos puentes. Y es increíble, el mismo nombre de la persona que lo construyó prácticamente la mitad de la ciudad. Hablamos de las obras gigantes, ¿no? Del siglo XVI, del siglo XVII. Entonces, ¿cómo es que en el siglo XVII ya habían directores de proyectos? ¿Cómo es que esos grandes directores hicieron las basílicas en el país? ¿Cómo es que ellos sí tenían la responsabilidad única? Rescatar esa forma de dirigir, ese liderazgo es el que tenemos que tener presente. Si queremos grandes obras, pues necesitamos grandes directores, porque ellos son los que tomarán la batuta, ¿no? Quienes liderarán. Aquí estamos haciendo con casitas rurales. Ojalá sean las obras un poco más interesantes, pero bueno, hemos encontrado un espacio y estamos contentos porque podemos trabajar como directores. Pero este es un espacio que hay que buscarlo en todas las obras que se realizan en el país. Buscar el espacio del director para que con las habilidades blandas que hablaba Edwin, se desenvuelva. ¿Cómo habrá que formarlo? Pues es una tarea de todos. Pero la que teníamos no va por ahí. Perfecto. ¿Alguna inquietud, estimados colegas? Creo que nada más. No nos queda más que agradecerte, Servio, por tu amabilidad en compartir. Y obviamente, que todos los jóvenes se vayan formando para ser directores de proyectos, porque definitivamente un director de proyecto también tiene que tener un amplio conocimiento de diferentes temas y una amplia experiencia que se lo haya ido ganando en el transcurrir de su ejercicio profesional. Y al lado tenemos que tener a quienes nos siguen para que vayan adquiriendo toda esa experiencia y en algún momento también sean directores de proyectos conforme lo has planteado tú. Todos los proyectos deberían tener un director. Esperemos de que en un futuro sea así. Muchísimas gracias a todos ustedes. La próxima semana nos vemos de igual manera, el viernes a las 7 de la noche, para otra charla de otro colega profesional. Tus últimas palabras, Servio. Muchísimas gracias. Una buena noche a todos ustedes. Bueno, ya han tenido la paciencia de haberme escuchado. Pero hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Desde la formación misma de las universidades, el espacio, la forma de contratación, los esquemas de las estructuras actuales. Hay que rescatarlo al director y darle el peso que se merece y el sueldo también que se merece. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Una feliz noche a todos. Cuídense mucho. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Rafael.